Hermoso día para hacer un nuevo sabor de jugo loco. Miren qué lindo día para estar entre las plantas. También es un muy lindo día para hacer un nuevo jugo loco. Vamos, que me voy a acercar a la planta responsable de este video. Se trata de un frutal nativo. Vamos, que lo tenemos por acá. Acá están los frutos responsables de este video. Ahora voy a cosechar los frutos del burucuyá, los voy a llevar adentro y ahí los voy a convertir en un jugo loco. El burucuyá también es conocido como pasionaria, flor de la pasión o pasionaria azul. Para el que no conoce este frutal nativo, pariente directo del maracuyá, ahora en la pantalla les va a aparecer el enlace de un video donde les cuento bien de qué se trata. Igualmente se los voy a dejar al finalizar este video. Les cuento que primero voy a hacer la receta, luego les voy a contar sobre sus beneficios para la salud y por último voy a pasar a probar el jugo. Para esta receta necesitamos una compotera o el equivalente 250 centímetros cúbicos de pulpa. Y para conseguir la pulpa lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a agarrar el fruto, un cuchillo y vamos a cortar el fruto por el medio. Luego con una cuchara vamos a retirar la pulpa hasta obtener la cantidad necesaria para hacer el jugo. Bueno, ya tenemos una compotera o el equivalente 250 centímetros cúbicos de pulpa de burucuyá. Ahora vamos a llevar a procesar. Ahora colocamos la pulpa en una procesadora y le agregamos medio litro de agua. Algo muy importante es que vamos a procesar, pero por pocos segundos, ya que si rompemos demasiadas semillas, le van a dar un sabor amargo al jugo. Listo, ahora vamos a llevar a colar. Bueno, ahora y mediante el uso de un colador voy a colar el jugo. Luego voy a presentar y ahí les voy a contar sobre sus numerosos beneficios para la salud. Contiene vitaminas A, C, B1 y B2. Además, posee minerales como potasio, fósforo, magnesio, calcio y hierro. Tiene un efecto sedante que ayuda a calmar los nervios y el estrés. Ayuda a regular la presión arterial en personas hipertensas. Calma los dolores de cabeza y los dolores en el cuerpo ocasionados por problemas emocionales. Su alto contenido en fibra previene el estreñimiento y promueve una flora intestinal saludable. La vitamina A es esencial para fortalecer los huesos. Ayuda a conciliar el sueño y a combatir el insomnio. Puede ayudar a prevenir la diabetes. Ayuda en dietas para perder peso. Además de los frutos, también tienen propiedades medicinales sus raíces, las cuales son usadas para combatir la pulmonía. ¿Y qué me cuentan? Son varios y muy lindos los beneficios. Ahora solo resta lo más lindo del video, pasar a probar el jugo. Bueno, llegó el momento más lindo del video, sin duda, el momento donde hago la prueba de sabor del jugo loco que acabo de hacer. En este caso se trata del jugo de burucuyá. Acá estoy bien preparado y con muchas ganas de probarlo,
Así les cuento de qué se trata su sabor. Bueno, vamos a darle al pico, la parte más divertida. Mmm, muy bueno y raro. Muy bueno y raro. Voy a probar un segundo sorbo, así les puedo hacer una descripción. Difícil. Difícil porque es un sabor original y raro. Ahora les cuento. Es un sabor semidulce y al contrario de otros frutos parientes de este no tiene acidez. Es un sabor difícil de describir, tiene su personalidad y es un sabor original. Seguramente para cada paladar puede parecer algo diferente, pero les cuento que a mí me parece el sabor de este jugo al aroma de las rosas. Por ahí creo que sería mi descripción, pero bueno, pruébenlo y luego me cuentan. Para aquella persona que no conoce de qué se trata el burkuyá, ahora al finalizar este video les dejo un video donde les cuento bien de qué se trata. No se lo pierdan. También les voy a recomendar otro video que hice la temporada pasada, que fue el helado de burkuyá. No se pierdan que quedó increíble. Bueno, ahora sí, me despido, pero solamente por ahora. Espero que les haya gustado mucho este video. Si les gustó, pónganle me gusta, por favor, aprieten en la manito, pulgar para arriba. Otra cosa que les pido es que se suscriban a nuestro canal. Eso nos ayuda y mucho a seguir difundiendo esto que hacemos. Y por último, no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita. Así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. Chau, 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 chau.